Shalom Ubrajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 113, Profecías en Desarrollo. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, una vez más estamos agradecidos por regalarnos la vida y por toda buena daya que dispones para nosotros. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos, que tus santos ángeles nos rodeen, acampen a nuestro alrededor, y que tu luz, ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, anoche pudimos desarrollar 25 profecías cumplidas. Claro que entre las 25 profecías cumplidas hablamos de otras adicionales, por lo tanto podríamos haber dicho que fueron como 30, o de pronto más de 30. Hoy en Profecías en Desarrollo vamos a ver, y en Profecías en Desarrollo hay muchísimas profecías en desarrollo. Bueno, los estudiosos de profecías de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis completo y la parte adicional del espíritu de profecía, más el aceite extra y la luz nueva que el Señor nos ha entregado hoy en la actualidad. Espero que podamos gozarnos nosotros hoy con profecías en desarrollo. Con profecías en desarrollo se me viene a la mente de pronto realizarlo desde el año 2026, ya estamos en el año 2026. Todavía para el calendario gregoriano pues todavía no es 2026, pero para el calendario del santuario sí, ya es 2026. Podría iniciar profecía en desarrollo desde el 2026, pero hacia atrás todavía tenemos nosotros profecías que vienen en desarrollo, siguen en desarrollo. Es más, hay profecías desde el libro de Daniel que van en desarrollo. Hay profecías desde el libro de Apocalipsis que siguen en desarrollo. ¿Y cuánto hace que se escribieron esos libros? Hace mucho tiempo que se escribieron esos libros. Entonces, profecías en desarrollo, anoche podría mencionarles también que de profecías cumplidas hay unas que siguen en desarrollo, porque hay profecías cumplidas que se cumplieron, como el sexto reino, como el séptimo reino, ¿sí? Y siguen su curso, o sea, siguen en desarrollo. ¿Y por qué digo que siguen en desarrollo? Porque si hablamos nosotros del séptimo reino, el séptimo reino comenzó en el año 1984, es una profecía cumplida desde esa fecha, ¿sí ve? 1984, profecía cumplida para el séptimo reino. Pero sigue en desarrollo porque no ha finalizado. Sigue en desarrollo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2027. O sea, podríamos decir nosotros que el séptimo reino tiene un reinado de 43 años y finaliza. ¿Y finaliza para qué? Pues para darle entrada al octavo reino de Apocalipsis 17, 11. Entonces, cuando reunimos nosotros de pronto el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, encontramos el patrón completo basado en reinos. Y el patrón completo basado en reinos son 8 reinos, que de pronto muchas conferencias los veo y se lo han aprendido de memoria y felicitaciones por eso. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial, la Roma papal y Estados Unidos. Eso es ya muy familiar, eso es común. De pronto, una persona que es conferencista de orden profético, que es erudito, ¿sí? Y que no sabe de esos 6 reinos, pues sería bien raro en ese sentido, ¿no? Porque eso ya es muy común, las profecías. Pero lo que no es común es hablar del séptimo reino y el octavo reino. Y son 8 reinos, porque en la escala profética el número 8 es el número de los comienzos y del final. Entonces el octavo reino será el reino final.
Bueno, entonces como hablamos profecías en desarrollo, pues comentamos de pronto nosotros desde el séptimo reino. El séptimo reino es el que menciona Apocalipsis, que dura breve tiempo. Y dura breve tiempo en comparación con los 6 reinos anteriores, porque los 6 reinos anteriores, Babilonia fue la que reinó 66 años, sería la que reinó más poco. Y si el séptimo reino dura breve tiempo, pues es una verdad y es una profecía también en desarrollo y que quedará cumplida en el año 2027, porque el séptimo reino finaliza en el 2027 y el 2027 serían 43 años de reinado, por lo tanto ahí está el patrón profético Apocalipsis 17. El séptimo reino dura breve tiempo, 43 años. Oh, interesante, interesante. O sea, de los anteriores 6 reinos, el séptimo reino dura menor que todos los anteriores y se cumple el patrón profético. Esta es una profecía en desarrollo. Está para cumplirse nuevamente en su totalidad. Una profecía en desarrollo, cumplida y en desarrollo. Cumplida, ¿por qué? Porque hablamos de libertad religiosa. Tenemos que entender nosotros que no había libertad religiosa. Había una primera supremacía papal y esa primera supremacía papal no dejó tener una libertad religiosa. Oprimió a las personas, a los creyentes y protestantes que se le oponían. Por lo tanto, tenemos una profecía en desarrollo desde el año 1798 cuando se le propinó la herida de muerte al Vaticano. Significa que con la herida de muerte al Vaticano, entonces ahora inicia el periodo de libertad religiosa. Interesante. Entonces antes no se podía leer las Sagradas Escrituras y desde ese año se autorizó para leer las Sagradas Escrituras sin ningún problema. Entonces, estamos en un tiempo de libertad religiosa desde el año 1798. Tenemos esa profecía en desarrollo porque ha pasado todo ese resto de tiempo y estamos en el 2026 calendario del santuario y falta un año y unos meses para finalizar la libertad religiosa. ¿Y cómo así? ¿La libertad religiosa va a finalizar? Sí, la libertad religiosa va a finalizar. ¿Por qué finaliza la libertad religiosa? La libertad religiosa finaliza para que inicie la angustia previa. Vea, interesante. O sea, en la angustia previa se va a predicar el evangelio con dificultad porque ya no tenemos libertad religiosa. Entonces tenemos una profecía en desarrollo a punto de acabar. Y esa profecía en desarrollo es libertad religiosa. Está para acabarse la libertad religiosa. Esa es una profecía en desarrollo a punto de cumplirse en su totalidad. Y como lo voy a tomar desde el 2026 tenemos nosotros que la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, D.C. se reunirá para debatir sobre las leyes azules. Y debatiendo sobre las leyes azules, entonces se promulgará la Ley Dominical Nacional. Y esa Ley Dominical Nacional podemos decir que está disfrazada de leyes azules por parte de la imagen de la bestia y está disfrazada por parte de la bestia como el Día de la Familia. Entonces va a ser algo fácil de pronto sacar esa ley dominical nacional. ¿Y por qué digo que va a ser fácil? Porque ya en varios estados de los Estados Unidos están las leyes azules en vigor y en la mayoría de los estados están archivadas. O sea, existen las leyes azules. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Traerlas nuevamente a memoria y hacerlas una realidad. O sea que el trabajo está fácil. ¿Por qué? Porque las leyes azules hace rato que se decretaron. Entonces estamos viendo nosotros que a partir del 2026 los Estados Unidos van a reunirse el Congreso de los Estados Unidos para debatir las leyes azules y hacerlas una realidad para que aparezca o tengamos la Ley Dominical Nacional que sale en el 2026. En este 2026 sale. ¿Que cuándo sale? Sale casi finalizando el año 2026
para entrar en un patrón profético de los 1335 días hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, si usted le pone sentido a esto, entonces, si usted ya sabe que de pronto la segunda venida de Yahshua es en el 2030, pues del 2030 usted resta 1335 días y va a darse cuenta que ahí empieza a reunirse la Corte Suprema de los Estados Unidos para aprobar la Ley Dominical Nacional. Profecías en desarrollo. ¿Y por qué digo profecías en desarrollo? Porque las leyes dominicales se han venido dando desde hace muchos años, pero no se han podido ejecutar porque no ha llegado el tiempo propicio para la ley dominical. Y déjeme decirle que el tiempo propicio para la ley dominical es otra profecía en desarrollo, ¿sí? Y esa profecía en desarrollo está conectada con Apocalipsis 13. Y si usted ha visto Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13, entonces se va a dar cuenta que ahí está la marca de la bestia, y la marca de la bestia está conectada con el día domingo o con la ley dominical. O sea que Apocalipsis 13 me está diciendo en unos patrones con códigos y mensajes encriptados y partes proféticas de orden literal cuando se da la ley dominical. Que de pronto muchos de nosotros no podamos entender y comprender, decodificar y desencriptar, eso es diferente. Pero déjeme mencionarle, de pronto usted ya ha visto de pronto Apocalipsis 13 del versículo 15 en adelante hasta el 18, ¿sí ve? ¿En referencia a qué? A la marca de la bestia. Pero usted debe entender, de pronto si es miembro de la Odisea, debe entender que la marca de la bestia está conectado con el domingo. O sea, mientras no aparezca la ley dominical mundial, no tenemos todavía marca de la bestia. Tenemos de pronto unos anticipos para la marca de la bestia, pero la marca de la bestia empieza oficialmente en el momento en que se promulgue la ley dominical mundial, y la ley dominical mundial se promulga en el 2027. Entonces, vamos en profecía en desarrollo. Ley Dominical Nacional 2026, Ley Dominical Mundial 2027. Ahora, quiero mirar un poco de pronto lo de Apocalipsis 13, o de pronto que ustedes lo revisen allá con tiempo, porque me imagino que estoy hablando acá con personas que son maestros, que les gustan las profecías. Entonces tengo que avanzar y hacerlo resumidamente en ese momento, y de pronto ustedes lo complementan más adelante con los diferentes textos bíblicos o lo repasan con Apocalipsis 13. Pero lo que quiero dejar en claro es que Apocalipsis 13 me habla de la ley dominical mundial, porque dice que el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Y eso hace referencia, está conectado con la ley dominical mundial. Y está conectado con el tiempo preciso que va a estar la ley dominical mundial. Porque Apocalipsis 13:5 lo menciona. Apocalipsis 13:5 de pronto muchos lo han cogido de pronto para la primera supremacía papal y se equivocan allí. Apocalipsis 13:5 es para la segunda supremacía papal. Yo no puedo coger todos los textos allí, o como el Daniel 11 también, versículo 7, de tiempo, si la mitad de un tiempo, que está para la segunda supremacía papal. O sea, tanto Daniel como Apocalipsis me hablan de las dos supremacías papales en dos tiempos iguales. Uno profético y el otro literal. Pero están hablando de los mismos 42 meses, de los 1260 días, del tiempo es la mitad de un tiempo, de los 3 días y medio. Entonces, ha quedado de pronto un poco confundido para algunos, que los han mezclado todos, y no es así, de esa forma. Entonces Apocalipsis 13 me dice cuándo comienza ese reinado o cuándo comienza la ley dominical. Y digo ese reinado porque eso está conectado con profecías en desarrollo, en referencia a la segunda supremacía papal y en referencia al octavo reino, que terminará de pronto la escala de orden profético. Entonces, mirándolo así desde esa forma, Apocalipsis 13:5 me dice 42 meses. Y 42 meses es igual a 1260 días, y es igual a tiempo y la mitad de un tiempo, y es igual a 3 días y medio. Entonces ahí tenemos nosotros un patrón establecido. El Señor nos está diciendo, estudia Apocalipsis 13 un poco más exhaustivamente, ¿sí ve? Más detenidamente, más profundamente. Y aprenda a relacionar la parte de los tiempos. Mire que hoy, en esta etapa final de la historia de los 1000 años de pecado,
el remanente final ha traído claridad con referencia a los tiempos de orden profético. Que de pronto se despierten críticas porque nunca nadie había hablado de esa forma. Y ahora los obreros de la hora undécima hablamos de fechas de principio a fin y colocamos los sucesos proféticos finales en un orden cronológico de principio a fin con fechas específicas de principio a fin también. Y eso le causa de pronto un poco como de asombro a algunas personas. Hay personas que creen que saben mucho de profecías y lo que hacen es criticar en vez de investigar, en vez de escudriñar, en vez de examinarlo bien. En vez de repasar, ¿sí?, se atienen de pronto a lo que han estudiado anteriormente y no quieren dar un paso más allá. O sea, ellos mismos han bloqueado las profecías, se quedaron con lo que le enseñaron o con lo que han aprendido y no quieren avanzar un poco más al cumplimiento profético de verdad presente en nuestro tiempo. Y para ellos es muy feliz de pronto estar enseñando todavía la estatua de Nabucodonosor. No quiero decir que de pronto eso no sea importante. Claro, eso es importante. Pero de la estatua de Nabucodonosor lo que tendríamos que estudiar nosotros en este momento sería la parte final. La de los 10 dedos, la de la piedra, la de la gran montaña que cubre toda la tierra. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, también en Profecías en Desarrollo, el año 2027, déjeme mencionar, el año 2027 es un año cargado de profecías. Y el año 2027 tenemos el cumplimiento de varias profecías y aquí van unas. Cumplimiento de varias profecías. Y profecías que a pesar de que van en cumplimiento, se cumplen en el 2027, continúan en desarrollo hasta el 2030. Tenemos el juicio de los vivos, una profecía cumplida desde el año 2024, pero va en desarrollo hasta el 2030. ¿Y por qué va en desarrollo hasta el 2030? Porque el juicio de los vivos es de 7 años, del 2024 al 2030. Son 7 años de juicio de los vivos. Entonces, comenzó en el 2024, profecía cumplida porque se cumplió allí, pero no ha finalizado, sigue en desarrollo hasta el 2030. De pronto muchas personas aún necesitan actualizarse en el juicio de los vivos. Todavía están en el juicio de los muertos. Esa es una profecía que la tenemos en desarrollo. Está cumplida desde el 2024, pero sigue en desarrollo hasta el 2030. Interesante. Ahora, del 2024 teníamos anoche de pronto algo que les mencionaba a ustedes y son los 3 años y medio en relación para la imagen de la bestia de Estados Unidos para que desarrolle su carácter y pueda promulgar la ley dominical, o sea que hable como dragón totalmente y saque la ley dominical. O sea, esos 3 años y medio, 2024-2027, ya es profecía cumplida el 2024 y al 2027 sigue su desarrollo hasta allá. Y en el 2027 entonces llega la totalidad o el cumplimiento total de esa profecía. ¿De qué? 3 años y medio para la imagen de la bestia. Ahora, tengo que hacer una claridad acá con referencia a la imagen de la bestia y la bestia. Podríamos decir nosotros que la bestia es la primera bestia de Apocalipsis 13. Primera bestia. Y de pronto ustedes la han estudiado bien, detalladamente, porque esa primera bestia sube del mar, o sea, de donde hay multitudes, pueblos, lenguas, etc. Primera bestia. Y esa primera bestia, usted ya conoce la parte historicista de la primera supremacía papal, lo que hizo. Muy bien. Ahora, después del quinto reino, o sea, la primera supremacía papal, llega a Estados Unidos. Y Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis 13 que sube de la tierra, que usted también ya la conoce. Entonces, qué interesante que Apocalipsis 13 me muestre 2 bestias parecidísimas. Una denominada como bestia y la otra denominada como imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque es que la bestia ya desarrolló su carácter y lo va a completar en la segunda supremacía papal. Lo va a completar. ¿Sí? Porque le quedó interrumpido cuando recibió la herida de muerte en el año 1798. Quedó interrumpido. O en otras palabras podríamos decir, el mundo frenó.
Y no es tanto el mundo. Y Yahweh frenó a la bestia y la dejó neutra o en stand-by. Y por eso se necesita una segunda parte para que complete el desarrollo total de su carácter. Pero sin embargo, ya en la primera parte, su primera supremacía papal, demostró qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer o va a completar. Entonces la imagen de la bestia es algo parecido a la bestia. Entonces, si la bestia trajo persecución, significa que la imagen de la bestia va a traer persecución. Si la bestia mató, entonces significa que la imagen de la bestia va a matar. Si la imagen de la bestia prohibió la lectura de las Sagradas Escrituras, significa que la imagen de la bestia también lo va a hacer y por eso tenemos nosotros fin de la libertad religiosa. Si la bestia persiguió a todo el que se le oponía y no creía en sus dogmas y creencias, la imagen de la bestia va a ser lo mismo. Si a la bestia quería que la adoraran, la imagen de la bestia también quiere que la adoren. Si la bestia sacó una marca denominada domingo, la imagen de la bestia también tiene una marca denominada leyes azules, que es el mismo domingo. Ve qué interesante, de pronto los dos factores, por eso tenemos nosotros bestia e imagen de la bestia. O sea, la imagen de la bestia imita y hace todo lo que la bestia ya hizo anteriormente. Y eso podemos conectarlo nosotros a partir del caballo amarillo, porque el caballo amarillo representa al protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Y el protestantismo apóstata es la mujer, es la iglesia apóstata que se pone por encima y se sienta en la bestia escarlata, porque la bestia se sienta en la bestia escarlata y la imagen de la bestia se sienta en la bestia escarlata. De pronto usted no había escuchado eso. Y déjeme mencionarlo para comprobárselo. ¿Quién va a dar la ley dominical? ¿La bestia o la imagen de la bestia? Pregunto. Y si usted es un estudioso de la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que el que va a dar la ley dominical es la imagen de la bestia, pero aunque la imagen de la bestia da la ley o promulga la ley dominical, beneficia a la bestia y la resucita. ¿Y la resucita para qué? Para que empiece la segunda supremacía papal. Mire qué interesante es esa parte. Interesante. Y si nosotros miramos allí, ¿quién es el que va a matar? ¿La bestia o la imagen de la bestia? ¿Quién va a matar? De pronto sí vale la pena de pronto que le muestre de pronto un texto bíblico con referencia a quién va a matar. Si la bestia o la imagen de la bestia es la que va a matar. Entonces vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 6. Venga, se me perdió el 6, no lo veo. Ah, ya. Tengo dos hojas sueltas. Apocalipsis 6. Versículos 7 y 8. Para que usted entienda y comprenda bien esto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo está conectado con el protestantismo apóstata y es uno de los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y se le conoce como el falso profeta también, para que entendamos eso. Y el falso profeta hace mención al poder religioso, pero el poder religioso está por debajo del poder político. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros con Donald Trump? Donald Trump quiere devolverle el poder a la iglesia protestante apóstata. Y lo está haciendo.
para el cumplimiento de la profecía. O sea, por lo tanto, tenemos una profecía todavía en desarrollo. Pero ese protestantismo apóstata empieza a aparecer en el 2027. ¿Y no le parece a usted bastante curioso que en el 2027 salga la ley dominical mundial promulgada por el falso profeta a través de las Naciones Unidas? ¿Y qué se realiza en la ciudad de Nueva York? Independientemente de la imagen de la bestia, o sea, la imagen de la bestia va a matar, porque menciona acá bien claro que va a matar la cuarta parte de la tierra. Y especifica cómo es que va a matar a las personas. Dice con espada. Y la espada también tiene que ver con la parte de guillotina. Y una pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque la bestia en la primera supremacía papal mató con guillotina. Con hambre. También estamos en los 7 años de hambre. Con mortandad. ¿Y mortandad qué es? Las pestes que estamos viendo nosotros hoy en día, programadas. Y con las fieras de la tierra. O sea, antiguamente se mataron a muchos cristianos en los circos romanos con fieras. Oye, eso va a volver. Y lo curioso, ¿quién lo va a hacer? ¿La bestia o la imagen de la bestia? La imagen de la bestia. Porque la imagen de la bestia va a imitar lo que ya hizo la bestia. Ahora, si usted lee Apocalipsis 13, se va a dar cuenta que la imagen de la bestia también quiere que la adoren. ¿Sí ve? Así como la bestia la adoraron en la primera supremacía papal. Por eso tenemos que entender de pronto eso. No confundirlos. En el 2027 vemos cumplimientos totales de profecías que han tenido un cumplimiento parcial, que van en desarrollo, y luego, llegado el tiempo específico, entonces llega el cumplimiento total. Entonces ahí tenemos nosotros del 2024 al 2027 una profecía cumplida en el 2024 y que se cumple totalmente en el 2027, y son los 3 años y medio donde la imagen de la bestia desarrolla su carácter totalmente y promulga la ley dominical. Pero cuando hablo de la imagen de la bestia, hace referencia al poder político. Por eso es que tenemos nosotros allí al caballo amarillo y tenemos al falso profeta y a los 3 espíritus inmundos a manera de ranas que se conectan en una sola profecía, donde muchos de nosotros no hemos sido capaces de conectarlo totalmente como debe ser. O sea, el caballo amarillo en sí es uno de los espíritus inmundos a manera de rana, y son 3. Entonces significa que hay 3 caballos que también se conectan con los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El caballo, como hablamos anoche, el caballo rojo, el negro y el amarillo. El caballo rojo, a través del espiritismo, liderado por los Illuminatis y los masones. El caballo negro, liderado por el catolicismo, y el caballo amarillo, liderado por el protestantismo apóstata. Y así como decíamos anoche, esos 3 caballos forman la totalidad del mundo. Esos 3 caballos están haciendo la parte ecuménica liderada por el catolicismo para reunir a todo el mundo para la batalla del Armagedón parcial en la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, tenemos que aprender nosotros que el falso profeta, uno de los espíritus inmundos a manera de ranas, y el caballo amarillo es el mismo personaje. ¿Y qué es el mismo personaje? El protestantismo apóstata. Interesante. Y el protestantismo apóstata, entonces, cuando reciba el poder, o se lee el poder, se pone por encima del poder político y se cumple Apocalipsis 17 en su totalidad. O sea, que los reinos van a ser gobernados por la mujer adúltera, abominable o corrompida. Y cuando usted mira allá Apocalipsis 17, se va a dar cuenta que la Babilonia espiritual, Vaticano, esa es la gran ramera. Y todos los que guardan el domingo son hijas de la gran ramera, o son aliados de la gran ramera. Por eso decimos protestantismo apóstata, porque el protestantismo apóstata no guarda el Shabbat.
Los guardadores del Shabbat somos protestantes también, pero no somos apóstatas. En cambio se dice apóstata porque esas personas, muchos conocen del Shabbat y no lo guardan. Pues son apóstatas. Y se le denomina como protestantismo apóstata. Muy bien. Del 2024 al 2027 tenemos una profecía ya cumplida y en desarrollo y que llega a su final también en el 2027. ¿Cuál es? El juicio de los vivos al remanente. Empezó en el 2024 y finaliza en el 2027. 3 años y medio también para ese juicio, para el remanente. Y déjeme decirle acá, porque es que de pronto hay muchas personas, inclusive de pronto algunos mesiánicos, ortodoxos, ultraortodoxos y otras denominaciones religiosas que creen que son el remanente y no cumplen los 10 principios bíblicos para saber si es remanente o no. Y de pronto lo que ustedes conocen está ligado a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. O sea, el remanente verdadero debe guardar los mandamientos, incluido el Shabbat, y debe tener espíritu de profecía. Si no es así de esa manera, significa que a ese remanente no le ha amanecido, anda en tinieblas, está en oscuridad. Porque si no cumple esos 2 principios allí, no, ¿para qué seguimos avanzando en los otros puntos? ¿Para qué? Entonces miramos nosotros que el juicio de los vivos en el factor remanente es para estas personas. Y digo remanente porque hay 2 remanentes, la Odisea y Obreros de la hora 11. ¿Y por qué hay 2 remanentes o por qué en la parte final tenemos 2 remanentes? Esos 2 remanentes están conectados con profecías también en desarrollo que vienen desde el Antiguo Testamento con el reino del norte y el reino del sur. Qué interesante. Y cuando usted va a la parte historicista bíblica, se va a dar cuenta que en el tiempo de Salomón, ¿sí?, y específicamente con el tiempo de Roboam, las tribus se dividieron. 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Y se conoció o se conoce también como reino del norte y reino del sur. Y eso juega un papel importante dentro de la parte de orden profético, que de pronto muchos de nosotros no le ponemos cuidado. Tengo un libro, Reyes del Norte y Reyes del Sur, que pueden adquirir ustedes por Amazon. Hay una información valiosísima. Hago una relación de los reyes del norte y los reyes del sur desde ese comienzo hasta el final. Y cómo tenemos esos reyes del norte y reyes del sur. Déjeme explicarle un momentico antes de avanzar allá. El tercer cielo está ubicado en la parte del norte, porque los 2 puntos cardinales para la deidad son el norte y el oriente. Y los 2 puntos cardinales para Satanás son el sur y el occidente. De pronto usted tiene poca información de pronto sobre eso, pero en el libro puede adquirir de pronto más cosas importantes allí. Ahora, ¿que por qué en estas profecías de pronto en desarrollo tenemos 2 remanentes? Sí, hay 2 remanentes que hacen referencia también a los reyes del norte y a los reyes del sur. Porque la profecía continúa hasta la inminente segunda venida de Yahshua. Algunos dijeron, no, pero es que las tribus fueron dispersadas por el mundo entero y ahorita no sabemos a qué tribu pertenecemos. Déjeme decirle que sí, hoy sabemos a qué tribu pertenecemos porque tenemos evidencia en las Sagradas Escrituras cuál era el carácter de las tribus y de acuerdo al carácter de las tribus usted puede saber a qué tribu pertenece. Que de pronto usted no lo haya averiguado, es cosa diferente. Ahora, hablando de 2 remanentes. Anteriormente, desde el principio, también habían 2 remanentes. Uno en Samaria y uno en Jerusalén. El de Samaria es denominado remanente del norte. El del sur es denominado remanente del sur. Y si usted repasa la historia, ambos remanentes se apartaron de las cosas del Señor y por eso tuvieron que ser dispersados, destruidos. El remanente del norte fue dispersado en el año 722. Fueron dispersados por todas partes del mundo.
¿Quién los dispersó? Asiria. Y el reino del sur fue invadido o conquistado en el año 586 y también dispersados, que volvieron a unirse y luego en el año 70 volvieron a ser destruidos y volvieron a ser dispersados hasta el año 1948, que se volvieron a unir. Pero en el año 1948 ya no son remanente, dejaron de ser remanente. Por lo tanto, los reinos del norte y reinos del sur ahora pasan a un nivel de orden espiritual. Así como tenemos una Babilonia espiritual, ahora tenemos un reino del norte espiritual y tenemos un reino del sur espiritual también, hoy en la actualidad, en la realidad. Y por eso en el juicio de los vivos para el remanente, que es del 2024 al 2027, es solamente para ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia de la Odisea o el remanente de la Odisea, denominado adventistas del séptimo día. Y ellos son el reino del norte, porque nacieron en el norte de Estados Unidos. Nacieron en el norte de Estados Unidos. Vea que la línea continúa hasta la parte final. Y tenemos nosotros a los obreros de la hora undécima que nacieron en el reino del sur. Oye, interesante. Y el reino del sur abarca a Sudamérica. Y la parte que precisa en Sudamérica es Colombia. Y es que como no tengo un tiempo en este momento para demostrarle a usted por qué el tercer cielo queda al norte y al oriente. Y por qué Colombia es de pronto el reino del sur, pero cuando usted lo ve desde la parte de Sudamérica está al norte. Bastante interesante, un poco de conexiones. Pero lo digo de esa manera para el juicio de los vivos que está en desarrollo y es para el remanente. ¿Quiénes pasan primero? La Odisea. La Odisea pasan. Hasta que finalice el último los miembros de la Odisea. Luego de la Odisea pasan todos los grupos y ministerios independientes que tienen raíces de sostén propio, raíces adventistas, pero son ministerios de sostén propio. Continúan ellos. Ellos están haciendo una labor bastante importante y déjeme decirle que todos los grupos y ministerios de sostén propio con raíces adventistas son obreros de la hora undécima que no saben que son obreros de la hora undécima. ¿Por qué? Porque en la Odisea no le dejaron hacer el ministerio como debía ser y en esos grupos y ministerios independientes de sostén propio hay luz también. Hoy hay luz. Y por eso tuvieron que formar sus grupos y ministerios independientes para darla a conocer al mundo. Por lo tanto, todos esos grupos y ministerios son obreros de la hora undécima que no saben que son obreros de la hora undécima, pero en el 2027... con el derramamiento de la lluvia tardía, ellos, igual que a todas las denominaciones del mundo, se les hace la invitación para que salgan de esos rediles y lleguen al remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Interesante. El reino del norte y el reino del sur, a través de toda la historia, usted mira, y yo le podría hacer una pregunta a ustedes. Si antiguamente, de pronto, en la parte de Israel, reino del norte Samaria y reino del sur con Jerusalén, ¿cuál era más importante? ¿El del norte o el del sur? Y qué cosa, parece que hubiera una contradicción acá seria, ¿no? El más importante era el reino del sur. El reino del sur era el que sobresalía sobre el reino del norte. Bastante interesante. Lo mismo sucede hoy en día con los dos remanentes, reino del norte y reino del sur. El reino del sur sobresale del reino del norte. ¿Por qué? Porque el reino del norte no fue capaz de salir de la tibieza espiritual, de su orgullo, y ha sido cortado, ha sido desligado como remanente. Y le pasó lo mismo del pueblo de Israel. Fueron cortados y no supieron que fueron cortados. Y el pueblo de Israel hoy hasta la actualidad cree que sigue siendo remanente. Y la Odisea hoy en la actualidad cree que sigue siendo remanente, pero ya fue cortado.
La luz nueva y el aceite extra se encuentra en el remanente final Obreros de la Hora Undécima 2015-2030. Por eso estas conferencias son un poco más completas que la Odisea, porque la Odisea quedó en stand-by, quedaron neutros, dieron unas profecías X como el juicio de los vivos, pero no dijeron cuándo empezaba el juicio de los vivos, ni cuándo terminaba, de qué tiempo era, de hasta cuándo llegaba. No. Ellos no saben eso. Y si algunos ya lo saben, es porque han escuchado a los obreros de la Hora Undécima. Han visto sus predicaciones, sus libros, sus sermones, sus conferencias, etc. Y por eso lo saben. Muy bien. Profecías en desarrollo. El mismo juicio de los vivos en el sector remanente también es zarandeo porque se zarandea el trigo y la cizaña allí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo aquel que ha dado el paso del bautismo está anotado en el libro de la vida del Cordero. Entonces, para eso es el juicio, para determinar en ese momento si se confirma a unas personas o se tiene que borrar a otras. Los que son confirmados hacen parte del trigo y los que son borrados hacen parte de la cizaña. Eso es zarandeo. Zarandeo en el juicio. Pero muchos confunden este zarandeo con un zarandeo literal de nosotros a través del tiempo de la angustia previa, para allá. Y si seguimos hablando nosotros de esta parte, pues del 2024 salió el caballo negro que representa el catolicismo. Y el caballo negro se cumplió la profecía en el 2024 y ahora tenemos profecía en desarrollo porque el caballo negro va hasta el 2030. Y déjeme mencionarle esto. ¿Por qué es que hay solamente 4 caballos en este periodo de profecías? Pero de pronto alguien dirá, no, usted se equivoca porque usted llega a Apocalipsis 19 y ahí hay otro caballo blanco. Sí, y ese caballo blanco de Apocalipsis 19 hace referencia a la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Pero eso no está incluido dentro de la parte de los 7 sellos. En la parte de los 7 sellos no tenemos sino 4 caballos, porque los 4 caballos representan toda la humanidad que está viva en los acontecimientos finales de los 1000 años de la historia del pecado. Son todos. O sea que si tenemos nosotros hoy en día 8.000 millones de habitantes en el mundo, de esos 8.000 millones de habitantes en el mundo, estamos nosotros en 4 caballos. No sé usted en qué caballo estará, ¿sí? Pero toda la raza humana está en alguno de esos 4 caballos. El caballo blanco representa al remanente final, comandado por los 144.000 y el resto de justos. El caballo blanco. ¿Y por qué se le denomina el caballo blanco? Se le denomina el caballo blanco allí porque son los que alcanzan la pureza, la perfección, la santidad. Y son ellos los que son confirmados en el libro de la vida del Cordero y luego se les da la lluvia tardía. Es el caballo blanco. Y ese caballo blanco es para una minoría del mundo. Una minoría del mundo. Y para que usted me lo entienda, más o menos, en unas estadísticas hoy actuales, podemos decir que el remanente, a través de los adventistas del séptimo día, los grupos y ministerios independientes y los obreros de la hora undécima, somos 30 millones en el mundo. Una cifra, ya por colocar, 30 millones en el mundo. De esos 30 millones en el mundo, tanto en los adventistas, grupos, ministerios independientes y obreros de la hora undécima, todos seremos diezmados, lo cual significa que sale el 10%. O sea, si usted va a hablar de un grupo independiente, un ministerio independiente, de allá va a salir el 10%. Los otros son cizaña. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en la parte de este juicio al remanente? El Señor está zarandeando al remanente, a todos, ¿sí ve? En ese sentido. Y no va a salir sino el 10%. Y si dijimos que era 30 millones, ¿cuántos van a salir? Pues 3 millones. O sea, el caballo blanco está representado en este momento por 3 millones nomás. Pero no se va a quedar con 3 millones, porque va a llegar la gran cosecha. Y la gran cosecha son 800 millones. Pero iniciamos eso. Con esos 3 millones que es el caballo blanco, ahora, ¿cómo es posible que
3 millones se vayan a enfrentar a 8.000 millones de personas en el mundo. Eso es una guerra totalmente desigual y podemos decir aquí que aquí se repite la historia allá en el libro de Josué se me olvidó. Bueno, se me olvidó ese personaje. Reunió a 32.000 personas para la guerra, para una batalla. Y el Señor le dijo, vamos a hacer una prueba. Hicieron una prueba y se eliminaron a un poco de personas. Y no quedaron sino 10.000. Y a los 10.000 dice, hagamos otra prueba. Y no quedaron sino 300. Allá me acordé, Gedeón. ¿Cómo es posible que Gedeón con 300 hombres vaya a combatir con un ejército que tiene 40.000 o 50.000 hombres? Pues esa historia se repite al final. ¿Cómo es que el caballo blanco, apenas con 3.000 hombres, vaya a hacerle frente a 8.000 millones de habitantes en el mundo? Una guerra desigual. Si no estamos de la mano del Eterno, no podemos salir adelante. Pero estando en las manos del Eterno, que es nuestro capitán, el que nos comanda, salimos adelante. Entonces, por eso es que de pronto es importante hacerle énfasis de los 4 caballos. Los otros 3 caballos reúnen al resto de humanidad que se lanzarán contra el caballo blanco, acosándolo, y el caballo blanco sufrirá la angustia previa y la angustia de Jacob. Y estos son profecías en desarrollo. La estamos viendo nosotros en este momento. Estamos viendo ese desenlace. Han salido 3 caballos en la actualidad. Falta el 4. Muy bien. El juicio al remanente termina en Nisan del 2027. Oiga, lo sabemos también. El juicio al remanente termina en Nisan del 2027. Y en ese mismo momento en que finaliza el juicio al remanente, es fin del tiempo de gracia para el remanente. O sea, ¿qué significa de ahí en adelante? O sea, el día siguiente en que se finalizó el tiempo de gracia para el remanente. Significa que muchas de esas personas siguen siendo creyentes, siguen yendo a sus iglesias, siguen con sus cargos, pero están perdidos. Y déjenme mencionarles algo a ustedes, de pronto suena un poco brusco y duro, pero póngale el sentido. Esas personas, ya finalizado el tiempo de gracia para el remanente, al día siguiente pueden arrodillarse y mantenerse de rodillas ahí hasta que Yahshua venga. Pueden ayunar, pueden coger las propiedades que ellos tienen, venderlas, darlas, hacer las obras mayores que hayan, y están perdidos. ¿Por qué? Porque fueron hallados faltos en el juicio. Fueron borrados del libro de la vida del Cordero y anotados en el libro de la muerte. Están vivos allí, pero están perdidos. Ahora déjeme mencionarle algo interesante acá, porque aquí llega el cumplimiento de Ezequiel 9. ¿Por qué? Porque finaliza el juicio al remanente. Finaliza el tiempo de gracia al remanente. Y cuando finaliza el tiempo de gracia al remanente, a partir del día 16 de Nisan, comienzan a matar a todos los que fueron hallados faltos en el juicio. Ahora déjenme, ¿cuántos fueron los que dijimos nosotros ahorita que habían en el remanente? 30 millones. ¿Y cuántos fueron aprobados? 3 millones. ¿Cuántos quedaron? 27 millones. Esos 27 millones que son cizaña y que fueron borrados del libro de la vida del Cordero, anotados en el libro de la muerte, van a morir del día 16 al día 5 de Chiván en el transcurso de 49 días, en un periodo de 7 por 7, 49, para llegar a Chabuot. Deben morir. ¿Y por qué deben morir? Porque el día siguiente, 6 de Chiván, se derrama la lluvia tardía, y la lluvia tardía va a caer solamente sobre el trigo, sobre los 3 millones de personas que fueron confirmadas en el juicio. Sobre ellos va a caer nomás.
Y cuando la lluvia tardía cae sobre esos 3 millones, de ahí en adelante, entonces tenemos la iglesia triunfante, porque ya no hay cizaña, ya todos somos santos, perfectos, íntegros, rectos. Ya no tenemos que estar peleando ahí por decir, ay no, pero es que ¿por qué los pastores en la iglesia en este momento permiten música secular del mundo? ¿Por qué las mujeres todavía permiten minifalda? ¿Por qué las mujeres se pintan? ¿Por qué hacen todas estas cosas? ¿Por qué tantas abominaciones que están haciendo ahí en la iglesia y usted no puede hacer nada? ¿Por qué? Porque usted está de pronto en el grupo del 10% de los calientes y el 90% de la iglesia está tibia y fría. ¿Cómo va a cambiar usted eso? Por eso se necesita la intervención divina a través del juicio de los vivos para acabar con ese problema denominado iglesia militante, que es una iglesia que sufre por causa de las abominaciones, la liberalidad que hay dentro de la iglesia, y el Señor no quiere eso. Ahora el Señor quiere una iglesia triunfante para poder cumplir Mateo 24:14 y predicar el evangelio al mundo por testimonio. Ahora no es porque no, es que usted es pastor, usted estudió en la universidad tal, usted tiene un doctorado, es magíster en esto. No. Eso ya no sirve. No sirve para nada. El Señor nos está capacitando a nosotros, ¿sí ve? Y derramará su espíritu para completarnos a nosotros, para que nosotros seamos unos vasos útiles en sus manos y para que nosotros con el testimonio y la luz que somos en este momento, sigamos siendo testimonio y luz para que el evangelio se predique por testimonio, no por oratoria ni por estudios. No, Señor, es por testimonio al mundo. Pero eso no quiere decir de pronto que dentro de ese grupo de justos no hayan personas, pastores y gente estudiada también, sí hay. Pero déjeme decir, la mayoría no son estudiosos. Este servidor tiene 7º año de estudios, no más. Y con 7º año de estudio he podido estar en varias universidades. He podido recibir certificaciones de varios lados, teniendo apenas 7º año de estudio. He tenido unos méritos que el Señor me ha colocado hermosos. Estudié teología también, apenas con 7º grado. El Señor hace milagros, y milagros mayores se van a ver en esa época. Entonces, mis apreciados hermanos, mira, continuando en esta línea, del día 16 al día 5, el Señor mata a la cizaña, muere. Pero antes de que la cizaña muera, se convierten en los peores enemigos nuestros. Continuamos con el mismo 2027, porque es que el 2027 sí que es importante. El 2027 sale el caballo amarillo, comienza el recorrido del caballo amarillo. Ahora déjenme recordarles de pronto la parte de los 4 caballos. El primer caballo salió en el año 2015 y va hasta el 2030. Ese es su recorrido. El segundo caballo es el caballo rojo, salió en el 2016 y va hasta el 2030. El tercer caballo es el caballo negro, salió en el 2024 y va hasta el 2030. El cuarto caballo es el caballo amarillo o el verde pálido, sale en el 2027 y va hasta el 2030. Déjeme mencionarle algo importante. ¿No le llama la atención a usted algo importante que los 4 caballos llegan hasta el 2030? Interesante detalle ese, ¿no? ¿No le llama la atención que los 6.000 años de la cronología del pecado llega al 2030? ¡Qué interesante! El 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado. De pronto hoy no alcanzo a llegar allá, de pronto mañana tengo la segunda parte. Porque déjame mirar a ver, no faltan 6 minutos, no alcanzo. Entonces vamos a tener una segunda parte para mañana, para mirar profecías en desarrollo, profecías cumplidas, profecías en desarrollos y profecías que se van a cumplir ya totalmente en una fecha determinada, que es lo que estamos haciendo acá. Y estoy tratando de hacer este recorrido con ustedes para que de pronto nuestro Elohim Melquisedec impresione sus mentes, sus corazones, sus vidas y puedan escudriñar mejor a Daniel y el Apocalipsis, ya con más tiempo, con más oración, con más ayuno, para que nuestro Elohim Melquisedec abra nuestra mente, podamos recibir esa luz y podamos estar en el grupo de Daniel 12:10
el grupo de los entendidos que comprenderán. Espero que los que estamos acá y los que van a ver esta conferencia estén dentro del grupo de los entendidos. Porque está dentro del grupo de los necios, usted puede escuchar esto, no entiende, sale a criticar. Aquí hay personas, ahí los veo a veces en los comentarios, ¿sí? Hay necios que entran acá en este momento a criticar. Esas personas no están en el grupo de los entendidos. Esperemos que nosotros sí podamos estar en el grupo de los entendidos para honra y gloria del Eterno. Entonces, en el 2027 sale el caballo amarillo y el caballo amarillo comienza su recorrido de muerte. El caballo amarillo es el que va a hacer ejecutar la ley dominical. Todo aquel que no la cumpla lo van a matar. Y por eso es cuando usted sigue el recorrido de Apocalipsis se va a dar cuenta que no se ha completado el número de los mártires. ¿Por qué? Porque el caballo amarillo empieza a matar a los que no obedecen la ley dominical. Y entonces al estar matando a los que no obedecen la ley dominical, muchos se empiezan a convertir porque también con la lluvia tardía se comienza el fuerte pregón y con el fuerte pregón le da más ira a la bestia y a la imagen de la bestia. Y como le va a dar más ira a la bestia, la imagen de la bestia, entonces usted y este servidor no podremos comprar ni vender porque nosotros no estamos de acuerdo de pronto con la parte de la ley dominical y se nos van a restringir los derechos que nosotros tenemos. Se nos van a confiscar las cosas, vamos a perder los trabajos. En conclusión, si usted está dentro del grupo de los fieles, va a quedar solo y sin nada. ¿Para qué? Para que se cumpla la otra parte profética que el justo por la fe vivirá, no por las cosas materiales y físicas que tenga alguno de nosotros, no, porque nos van a quitar todo. Usted no va a tener ni dinero en su bolsillo, usted va a tener que estar caminando, huyendo y mirando a ver dónde hay alguna fruta o algo para comer. Y cuando ya llegue la crisis tremenda del hambre, entonces el Señor va a alimentar con pan y agua a los 144,000. Y eso es en el 2030. No antes, pero antes, a ver, cada año que vaya pasando, vamos entrando a una crisis de hambre mayor. Ya como estamos en el 2026, déjeme decirle que en una profecía en desarrollo es que estamos en el tercer año de hambre en el mundo. Ya entramos al tercer año de hambre. ¿Qué significa eso? Que a medida que van pasando los años, vamos a ver cómo las economías se van desbaratando y cómo muchos cultivos se van destruyendo, se van acabando, porque estamos viviendo en tiempos de juicios. Los 7 sellos son juicios. Oiga, los 7 sellos son juicios. El segundo caballo es el encargado de traer la guerra y acabar con la paz en el mundo. Y eso lo podemos estar viendo. Si usted mira las estadísticas desde el 2016 en adelante, tenemos unos incrementos de guerras y cómo la paz se está estabilizando y cómo el hambre se está acumulando más por la parte de las guerras. Interesante. ¿Y por qué? Por la parte de los fenómenos naturales, de pronto como los incendios, como las inundaciones que acaban un poconón de cultivos. Y estamos apenas iniciando. Estamos iniciando el tercer año de hambre. Bueno, mis apreciados hermanos, entonces a partir de mañana tendremos una segunda parte de profecías en desarrollo para honra y gloria del Eterno. Vamos a tener la tefilat para finalizar esta conferencia de hoy. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia Profecías en Desarrollo. Gracias por abrir nuestra mente, gracias por ayudarnos a captar, a conectar y a recordar muchos sucesos de orden profético y sobre todo a actualizarnos en la verdad presente. Esperamos que en el día de mañana podamos continuar nosotros con tu ayuda, que tú nos sigas regalando la vida y toda buena dádiva. Que tu bendición repose en cada uno de nosotros, te lo agradecemos Padre Celestial y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, así, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares del mundo donde ustedes se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo grandemente a ustedes. Con la ayuda de Él, esperamos mañana tener la continuación de Profecías en Desarrollo. Shalom Urajot, feliz noche para cada uno de ustedes.